Bienvenida, Claudia. Gracias. ¿Cómo pasaste los 5 minutos? Tranquila, como tratando de recordar el por qué vine, cuál es la intención. Sí, hiciste un viaje hoy de Sí, 2 horas para dos llegar horas. a... 2 horas que parecieron como 4. Así que muy agradecido Mm, que te tomaste el tiempo y el espacio. Y bueno, estoy muy curioso también de entender eso, ¿no? ¿Por qué viniste hoy? ujú. ¿Qué intención tenés? Sí, ¿Qué es lo que quieres contar? O sea, vos decís que viviste cierto trauma en tu adolescencia. sí. Yo, por ejemplo, en la adolescencia, yo empecé a sufrir lo que fue el trastorno de alimentación. Ujú. Yo para ese momento, bueno, llegué a pesar 37 kilos. Yo para ese momento, como que mi única meta era como, bueno, cada vez ir pesando menos, ese era como mi único objetivo y lo único que yo pensaba era cómo desaparecer en ese momento, ¿no? Mm. Obviamente hice un montón de cosas para lograr eso, no nada más Para el, lograr para bajar en lograr, peso. exactamente. Como por ejemplo, Por ejemplo, no nada más el tema de no comer, sino, por ejemplo, vomitar también, el mm, tema de la bulimia. Yo llegaba a vomitar hasta vomitar sangre. El tema de las pastillas para adelgazar, para laxantes, todo lo que fuera para desaparecer. mm. ¿Qué Yo, sentís porque mm, querías desaparecer yo en ese momento odiaba todo lo que era mi cuerpo. Me tu sentía, cuerpo? creo que la niña o la adolescente más horrible del planeta. Y lo que quería era eso, desaparecer. Mm, Y me llevaba mucho al límite para lograr ese objetivo. mm, Entonces yo lo único que yo pensaba todos los días era cómo hacer para, para desaparecer. mm. O sea, Sí, no era una idea de una cierta belleza no, que querías lograr no. con tu cuerpo, sino como querías Es realmente desaparecer. exactamente. Nunca fue un tema de peso, de llegar a ser un tema de belleza. De hecho, Mm, yo era bastante introvertida, muy mm, tímida, y me ponía ropa enorme y era muy hábil para esquivar cualquier situación en la que tuviese que comer o estar como expuesta con las personas. mm, Obviamente, eso a mí me trajo muchas consecuencias, no nada más a nivel de salud en temas de comer, sino a nivel vincular, a nivel de socializar con las personas. Yo lo menos que quería hacer era vista y siempre terminaba llamando la atención, pero por el efecto contrario, ¿no? O sea, vos querías ser vista, pero Claro, al mismo tiempo querías es- desaparecer. exactamente. Wow. Para mí era como que, bueno, si puedes aparecer mejor y siempre tratando de usar cosas enormes y Mm, siempre dentro de mi cuarto para no tener que socializar con nadie. Y así viví muchos años de mi adolescencia. Y algo que me pasaba muchísimo era que yo en ese momento, lo loco, era que a mí me gustaba mucho cocinar. mira. Yo cocinaba para los demás. O sea, yo Mm, buscaba ver programas de cocina, sentir esa necesidad de querer comer. Y yo conectaba con el placer, pero a través del vacío. mm, Entonces, el hecho de ver una persona que comía algo rico, que era que algo que yo preparaba, aparte me quedaba muy bien, ahí me generaba placer. Ver a mm, la otra persona que disfrutaba de eso y al mismo tiempo yo sentir ese vacío. ¿Cómo llegaste a sentir esas ganas de desaparecer? Creo que fue un poco el entorno. Es Mm, decir, yo en el lugar donde yo crecí, después lo vi como con el tiempo, ¿no? Pero en ese momento yo vivía en una casa muy grande mm, con todos mis tíos, habían puros hombres. Y yo siento que en cierto momento no se sintió seguro como ser mujer. De ok. hecho, cuando yo me termino desarrollando, cuando yo entro en el trastorno alimenticio, a mí se me quita la menstruación por muchísimos años. O sea, yo no Ok. quería ni desarrollarme, ni quería estar como en esa situación. Mm. Entonces, ¿Tuviste miedo de los hombres? tuve miedo, no se sentía lindo ser mujer, Mm. no me sentía segura, no había un tema de límites en mi casa. ¿En Y qué sentido? por ejemplo, en esa casa, como vivíamos todos, éramos todos familias, por ejemplo, si una persona necesitaba entrar en mi cuarto o algo, lo podía hacer. Entonces tú estabas en tu Ok. cuarto y alguien podía entrar a tu habitación y, bueno, tomar cosas. O sea, no había tema de límites. Claro, privacidad. Privacidad, exactamente. Mm, Entonces siento que
para mí en ese momento no se sintió seguro, no nada más un tema a nivel de seguridad, sino también el tema del rol. Sí, Mm. obviamente mi mamá trabajaba todo el día y creo que en ese momento lo identifiqué así. Entonces, en algún momento desarrollaste este trastorno Sí. y cómo siguió este Y proceso. en ese momento yo disfrutaba muchísimo ver programas de cocina. Mm. Era lo que más disfrutaba. Y yo ahí decido irme de viaje. Estoy hablando como a los 18 años. Yo me voy a vivir a Escocia. Luego entiendo que me fui como a un Wow. contexto totalmente distinto a lo que yo conocía. De dónde sos vos? Yo soy de Venezuela. Ok. Entonces me fui a un lugar donde yo ni siquiera sabía hablar inglés. Un lugar totalmente distinto, las personas, el idioma, todo. Ujú. Y yo me fui allí porque a mí me iba a haber un evento de cocina. Yo trabajé, mi familia me ayudó y yo me fui. Yo llego a este país pesando 37 kilos. Yo cuando Mm. estaba en la adolescencia, yo nunca fui al médico, nunca fui a la ginecóloga. Era como que literalmente no existía en ese momento. Mm. Yo llego a Escocia en esa situación. Obviamente no nada más a nivel de salud física, sino también súper introvertida. No me vinculaba con nadie. Qué coraje. Sí, qué coraje. Algo te empujó. Algo me empujó. Yo me fui, quería ir como a ese evento de gastronomía que iban a Mm. hacer. Y cuando llego, obviamente cuando vi personas como distintas, yo como que un poquito, si bien seguía siendo bastante tímida, conecté mucho con la curiosidad. Y bueno, ahí conocí a una persona, a un primer amor, un amor de verano. Mm. Y siento que para mí ese fue como el primer paso. ¿Por qué? Porque esa persona me miró más allá de una forma. Mm. Es decir, tú puedes lucir muy perfecta, puedes lucir hermosa, o puedes lucir todo lo contrario, o sentirte muy bien o sentirte muy mal. Y si hay una persona que logra verte más allá de tu apariencia, para mí tiene un valor. Mm. Y eso fue lo que él hizo. Yo me enamoré de esa persona, Vio tu corazón. vio mi corazón. Yo totalmente, bueno, no nada más en el tema del peso, sino bueno, mi piel totalmente destruida, mi pelo, me sentí horrible, no hablaba con nadie, todo esto. Mm. ¿Qué pasó? Obviamente él se daba cuenta de algunas cosas Claro. y yo no quería perderlo, yo no quería que él notara todo esto y yo dejé de hacer cosas. Sí, dejé de vomitar, dejé de hacer cosas que para mí por muchos años yo lo hice, pero no quería que él notara eso. Y por primera vez yo, en los momentos que yo compartía con él, inclusive cuando cocinábamos y todo eso, por primera vez las cosas con las que el tiempo que yo pasaba con él, lo que yo comía estando con él, yo quería que eso permaneciera como en mí. Y ahí me di cuenta de que tiene que ver más con un tema ni siquiera de amor, más con un tema de mirada y aceptación. Mm. Sí, con él se sentía seguro, Mm. sí, ser la persona que yo era en ese momento. Y después de eso empezó otro camino, pero yo siento que esa fue como una primera mirada. Para Mm. mí, siento que cuando creo yo que, por ejemplo, cuando tú sufres de un dolor, una enfermedad, una adicción, para mí siempre una raíz viene de una no mirada, que también viene siendo por una falta de amor, por así decirlo. Mm. Creo que viene como un poco por ese lado. Y si bien para mí, o sea, siento que el día de hoy como que se maneja mucho esto de que, bueno, no tienes que depender de nadie, solo tienes que hacer tus cosas tú. Y pareciera que todo el día de hoy es como estar contigo mismo nada más, como si la otra persona no importa. Y para mí no todo es blanco y negro, y tampoco es quedarse en los absolutos. Claro. Y a veces la mirada de una otra persona también es importante. Por lo Mm. menos para mí lo fue. Porque la única mirada que yo, primero que no me veía, yo, y segundo, que la mirada que yo tenía mía era totalmente distorsionada. Mm. Entonces, que una persona te mire o te vea o te diga otras cosas, por lo menos te hace dudar. Mm. Entonces, no Te es da que un vas, espejo. exactamente. Entonces, no es que te vas a quedar dependiente de un otro, no vas a generar una dependencia de la mirada siempre de una persona, pero también siento que si te quedas tú contigo mismo siempre con tu sola mirada, es como que en ambos casos se puede sufrir. Y yo necesitaba una primera mirada de esa persona. Mm. Y para mí ese fue como un primer inicio. Un primer inicio Ujú. de tomar conciencia de lo que te está sucediendo. Exactamente, Ok. exactamente. Sí. Después volviste. Después yo volví, pero yo quería irme a Francia Mm. con él, o sea, y también a estudiar gastronomía, pero en Venezuela no era tan fácil y yo vi que Argentina tenía como enlace.
Qué curioso, ¿no? Que te conectaste tan fuerte con la gastronomía, con la Sí, alimentación, ¿viste? teniendo este trastorno. Es lo que, aparte que cocino muy bien, al día de hoy cocino muy rico, pero en ese momento cocinaba para los demás y no para mí. El caso Mm, es que yo me vengo para Argentina y en Argentina yo traté de estudiar gastronomía, nunca logré estudiar gastronomía acá, siempre fue como un no, un no, un no, un no, mm, y decido hacer otro camino acá en Argentina. ok. ¿Qué pasa? Yo te decía que cuando tú tienes un trastorno de alimentación, si bien uno lo ve y lo vive en la parte física, en el cuerpo, hay otros síntomas a nivel vinculares, a nivel emocional y espiritual. Mm, Tú no llegas a conocer tus límites, porque mm, tú en el trastorno alimenticio o sea, tú transgredes esto. ¿Ok? mm, Entonces, cuando yo llego a Argentina, que empiezo a trabajar y a hacer otras cosas, yo empiezo a vivir un montón de consecuencias a nivel físicas, a nivel emocional, a nivel vincular y espiritual. a ver, Por ejemplo, cuáles serán? físicas, bueno, generé lo que es una endometriosis. La endometriosis es un dolor infernal Mm, que sufren algunas mujeres cuando tienen la menstruación. Yo mm, por muchísimos años no lo tuve y si bien no menstruaba como tal, yo sufrí un dolor que a mí, yo me desmayaba. Yo perdía wow. la noción del tiempo, yo me desmayaba en la calle y no me importaba. Yo por muchos años busqué quitarme la matriz porque no aguantaba el dolor. Luego generé problemas con la tiroides. Sí, generé problemas de hormonas, obviamente con todas las consecuencias, muchos sistemas míos no funcionaban bien. Y no nada más eso, sino que como yo estaba acá sola, yo me ponía también en una situación de como de querer remar las cosas. Entonces tenía hasta 2 y 3 trabajos, trabajaba de noche, a veces trabajos que no, bueno, no tenía como un buen trato. Obviamente no conocía cuáles eran como mis necesidades básicas. Entonces yo, por Sí. ejemplo, podía comer una galletita al mediodía y no comer en 3 días, o a veces entonces me daban atracones de dulce y luego entonces me sentía mal. Argentina, como yo empecé a vivir con personas, yo dejé de hacer muchos actos, o sea, dejé de hacer muchas cosas, pero yo no fue que fui a un lugar a sanar ni nada de eso, simplemente que por el contexto en el que yo vivía, yo me impedía vomitar o me impedía tomar pastillas, me impedía hacer todo eso. ¿Por qué? Surfeaba. Yo obviamente vivía, por ejemplo, en departamentos con varias personas. Mm, Entonces, bueno, ¿para adaptarte? ¿O por por un qué tema de dejaste dinero. esas cosas? No, porque por ejemplo yo, no sé, alquilábamos un departamento, éramos Sí. 5 personas y bueno, yo no podía ocupar el baño, no podía hacer cosas que yo estando sola en mi casa Mm, sí hacía. Tenía que ver más con eso. ok. Sí transgredía mis límites de comer cualquier cosa, Mm, de trabajar hasta reventarme, ¿sabes? Todo esto, ¿no? sí. Era como un círculo vicioso en el que yo estaba y el cual era sumamente difícil. Yo odiaba cada vez que me dolía la menstruación, yo odiaba cada vez que tenía que dormir, yo odiaba cada vez que tenía que comer o me dolía la cabeza o no me acordaba de las cosas. Entonces ahí es cuando yo empiezo a ver las consecuencias y como que empezaba a buscar una medicina alternativa Ok. en ese momento. Eso fue como la época de cuando yo tenía como veintitantos. Mm. ¿Por qué una medicina alternativa? Porque en ese momento yo veía que las cosas que me daban no me solucionaban los problemas. Ok. Entonces yo decía, tiene que haber otra cosa para eso. Y esa Ujú, semillita de esa pregunta, de esa curiosidad, me hizo en ese momento empezar a ver otro tipo de medicinas. Algo que me pasó, y yo siento que fue como un antes y un después, fue cuando vinieron mis padres a Argentina. Yo siento que el universo es como que, ujú, siento que el universo como que te da a probar, a ver un poquito de lo que te gusta. Creo yo que cuando el universo te ve que tú quieres realmente sanar y que te estás preguntando y estás haciendo un montón de cosas, el universo te dice, bueno, es acá, por mm, acá tienes que empezar. mm. ¿Te Entonces gusta o el no te gusta? universo mandó tu familia. Me mandó a mi familia y eso fue creo que los momentos más difíciles Me y imagino. amorosos al después de Mm, que se fueron. ¿Qué pasó? Yo para ese momento ya yo había alquilado un departamento sola, tenía un trabajo súper difícil, pero bueno, que me daba para cubrir mis necesidades como básicas, ¿no? Y allí mi mamá se decide venir a Argentina y ella terminó quedándose en mi casa casi 2 años. 2 años en un monoambiente, un cuarto chiquitico, las dos. Y no nada más eso, sino que en ese momento cuando ella llega, yo pierdo mi trabajo,
no consigo otro trabajo, no tenía nadie, mis amigas se habían ido del país, o sea, era una situación en donde el universo me dijo, ¿sabes qué? De acá no te vas a ir. No tenía forma. Yo entregaba volantes, buscaba el trabajo, nadie me llamaba y era como que yo decía, ¿pero por qué? O sea, fue una cosa como loquísima. Y mi mamá, por el contrario, o al mismo tiempo, pareciera que el universo le dijo, ¿sabes qué? Pues a ella la vas a mirar en este momento. Es como que las dos quedamos allí. Y las dos, bueno, trabajando, tratando de buscar, vendiendo, ganábamos lo que vendíamos y estábamos las dos allí. Yo que tenía ya casi 30 años y yo decía, pero ¿cómo yo a mis 30 años viviendo con mi mamá acá, sin trabajo, toda mal? Y obviamente siguiendo comiendo malísimo, comiendo lo mínimo indispensable. Y a mí me surge un tema de salud una mañana que yo directamente, o sea, me levanté con un dolor infernal, empecé a gatear del dolor, empezaba como a sudar y eso fueron unos minutos antes de que mi mamá se fuera a trabajar. Y en ese momento que mi mamá ve realmente la situación en la que yo estaba, ella dice, ¿sabes qué? No me importa si pierdo mi trabajo, no importa lo que yo vaya a hacer, o vamos a agarrar el poquito dinero que tenemos y vamos a alquilar un taxi y nos vamos al hospital. Y bueno, ella estuvo conmigo en ese momento, gracias a Dios no fue nada grave, pero el hecho de ver que ella en ese momento hizo eso, para mí fue como que algo en mí calzó. Sí, siento que en ese momento fue como que el universo también le mostró a ella en la situación en la que yo estaba y me vio en ese momento, porque en la adolescencia nadie me veía Claro, realmente como yo estaba. En ese momento tú te vuelves muy claro. ágil. Te mostraste muy vulnerable en ese momento. Claro. Exactamente. Yo con ella no podía evitar nada. Yo estaba Mm, allí con ella em, y era la situación en la que yo estaba. Y bueno, las dos estuvimos juntas y casualmente, luego de ese episodio, ella consiguió un trabajo, yo conseguí un trabajo, ella se mudó a un departamento, ella sola, yo me alquilé otro departamento y como que fluyó con ella. O sea, ujú. después de eso como que fluyó. Era como que teníamos que vivir ese momento. Claro. Era como que ella tenía que mirarme así y yo tenía que estar en una situación muy vulnerable Y para no vos tenías que escapar. mostrarte. Claro, porque cuando tú tienes un trastorno alimenticio, tú te vuelves Mm, muy ágil para evadir todo tipo de cosas. mm, Entonces ahí el universo me dijo, no, no vas a evadir nada, ujú. es ahí. Y con ella, bueno, fue como muy amoroso ese proceso y no pasó ni un par de meses cuando llega mi papá. Él vino para su cumpleaños y una semana antes fue lo del tema de la pandemia. Terminó quedándose 2 años conmigo, conmigo en mi casa y ahí fue otro capítulo. Y fue como que, ¿cómo te pudiese explicar? Yo para ese momento también, si bien tenía un trabajo, era un trabajo que yo trabajaba horas extras, nunca era suficiente, ganaba lo justo, indispensable. Ya yo tenía un poco más de conciencia de lo que tenía que comer, pero no me alcanzaba el dinero para comprarme las cosas que yo sabía que me podían hacer bien. Y cuando él llega, que se queda en mi casa, yo siento que él ahí es que él ve realmente cómo estoy yo en este momento. Porque él estando en Venezuela pareciera que, bueno, tu hija está independiente en Argentina, está trabajando, vive en su departamento, pero tú no llegas a ver realmente cómo está la persona, todo lo que hace para sostener eso, los tratos y este tipo de situaciones. Cuando él vive conmigo, yo siento que él se da cuenta de eso. Y él es como que de a poco me dice, no, pero tú tienes que pedir tal cosa, pero ¿por qué trabajas hasta tarde? Y yo, ay, papá, tú no entiendes. Y era como que a mí me molestaba en un momento que él me dijera, porque yo decía, no entiendes lo que está pasando, las cosas acá son así y tal. Mm, Hasta que yo, donde yo vivía, quedaba muy cerquita de de una oficina, de un trabajo que yo siempre había soñado querer estar. O sea, siempre. La cantidad de currículos que yo mandaba a ese trabajo y no me llamaba. Y yo, ay, papá, yo quiero entrar en esa empresa, que no sé qué. Y bueno, casualmente, a mí me terminan llamando de esa empresa para una entrevista. Y yo me ponía muy nerviosa cuando él estaba, porque claro, él estaba ahí, yo tenía que hacer la entrevista con él. Estábamos en pandemia, no podíamos salir. Entonces también fue como una situación en la que yo tenía que estar ahí encerrada con mi papá. Y yo recuerdo que yo le decía, no, papá, métete en la cocina. Yo lo encerraba mientras yo tenía la entrevista de trabajo.
Y para echar el cuento corto, yo termino entrando a esta empresa, una empresa que me pagó cuatro, sí, ¿Qué tipo de empresa? era una empresa que era como una e-commerce, que para mí en ese Mm, momento se veía muy espectacular. Era como más tecnológica. Yo los trabajos que tenía antes eran trabajos súper, como muy duros, muy de oficinas, muy, mm, muy a la antigua. Y a mí siempre me llamó la atención como esos trabajos un poquito más modernos, por lo menos mm. en ese primer momento. Ujú. Bueno, me terminan llamando a esa empresa. Lo Ah, lograste. lo logré, lo logré. Yo gané ahí 4 veces más de lo que me pagaban. No Mm, nada más eso, sino que tenían beneficios. Yo para ese momento ni tenía una computadora, nada, y me regalaron dos. Entonces me mandaron sillas, me mandaron de todo. Todas las semanas me mandaban cositas ricas para comer. Y yo recuerdo hablando con una gran amiga francesa que ella conoció a mis padres, y yo le estoy echando la historia de esto. Ella me dice, seguramente cuando tú encerrabas a tu papá en la cocina, él estaba rezando por ti. Y ella a mí cuando me dijo eso, a mí fue como que algo en mí calzó, porque yo siento que como que obviamente cuando ellos tienen visibilidad de las cosas, obviamente quieren lo mejor para ti. mm. Entonces yo sí creo que él no tenía ni idea de cómo yo estaba acá. ¿Le preguntaste si, si pasó Ay, de esa sí. forma como tu amiga te contó? Hablé con él, después hablé con él y me dijo que sí, que era cierto. Luego hablamos, Ay, él me explicó que, bueno, él es el mayor de todos sus hermanos, de 7, ellos son una familia también migrante, y él me contó que lo que es de él es de todos y que él nunca vio que él permitiendo esto a mí me estaba mm, afectando en el tema de la privacidad, en el tema de los límites, y lo hablamos, y después de ahí mi carrera, por ejemplo, profesional, creció un montón. Y mm, entonces él me daba herramientas y me decía, no, tienes que hacer esto y di tal cosa. mm, Y siento que fueron las dos miradas que yo necesitaba. mm, Luego de eso, bueno, me pude realmente comprarme las cosas que yo quería, pude invertir realmente en mi alimentación, mm, me puse en servicio con otros médicos que me ayudaron a trabajar la adicción. Algo que no te conté es que yo para ese momento era totalmente adicta al azúcar. Yo mm, comía cucharadas de azúcar porque era lo más barato, mm, lo más económico, lo que te daba placer momentáneamente. Era como ese momento donde mm, pareciera que todo estaba bien, y bueno, obviamente todas las consecuencias que eso me generaba. mm, Yo trabajé esa adicción con la doctora, y yo decidí en ese momento que gran parte de mi sueldo siempre iba a estar en mi bienestar de alimentación, con médicos, o sea, le iba a dar una importancia mm. con eso. O sea, pasaste por una primera mirada con un romance de Ujú. Escocia y después, o sea, hablamos sobre un proceso de varios años, ¿no? Sí. Después las situaciones de estos reencuentros con tus padres te Ujú. hicieron ver la, el proceso tuyo y también cada vez más viendo la importancia de salir de, Sí, de tu situación totalmente. con, Sí. con vos misma. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, después de eso, yo empecé a trabajar con estos médicos, la parte de salud. Obviamente hubo muchos altibajos, porque yo decía, wow, invierto un montón de dinero Mm, en turnos médicos, invierto un montón de dinero en suplementos, hago toda la perfección con el tema de la alimentación, me cuido, hago todo, pero todo se sentía como tan, tan pesado. Y obviamente cuando tú haces todo eso, no siempre tienes como, no siempre ves los resultados. Entonces yo hacía todo esto y sin embargo me sentía mal. Sin embargo, seguía viendo que cosas en mí no funcionaban bien. Y por muchos momentos yo me frustraba y me ponía más sobreexigente con eso. Sí, me fui mm, como al otro extremo. claro, muy Y entendible también. totalmente. Y allí empecé como a buscar, ya yo había generado una semillita con curiosidad en el tema de la medicina más, como más natural, y empiezo a estudiar todo lo que tenía que ver acerca de las plantas medicinales, como que era la otra pata de que Mm, me faltaba, ¿no? La otra, el otro complemento. Algo que yo aprendí con las plantas medicinales, que empecé a integrar, fue que la, mm, las plantas, sí, todo lo que tiene que ver con la parte natural, tiene como una inteligencia distinta. Ellos te mm, sanan a través de procesos, tienen tiempos diferentes. mm, Nosotros estamos acostumbrados a enfermar a lo máximo y luego tomar una pastilla que nos solucione en el momento. claro, Y la idea es evitar tener que llegar a esa situación. claro. Entonces, con las plantas, yo empecé a ser como un poco más compasiva conmigo, más compasiva. Entonces, el Y hecho de paciente. paciente, compasiva,
puse como, esa era la otra parte más emocional que a mí me faltaba. Ya no me faltaba la parte de la rutina, ya no me faltaba la parte de los hábitos, me faltaba más la parte compasiva conmigo, entender Mm, mis tiempos y mis procesos. Entonces, bueno, yo a raíz de eso, bueno, tuve más contacto con eso, ya disfrutaba ir a las ferias, ya, por ejemplo, entonces me hacía un juguito y le ponía tintura madre de alguna plantita, ya me hacía un tecito y ya era como que conectaba más con el día a día, mm, más con el proceso en vez del resultado, porque se sentía pesado porque yo quería un resultado, porque había una sobreexigencia, porque había mm, una perfección. Mientras que con las plantas medicinales ya yo conectaba con el proceso, ya se sentía bien el hecho de yo hacerme una sopita, luego terminar con un tecito, de haber utilizado plantas orgánicas, de haber y disfrutado ir a una feria y comprar cositas que me hacían bien. mm, Entonces, como que ahí hubo una compensa para mí. mm, Eso fue lo que a mí me hizo sostener las cosas a largo plazo y que se sintiera más liviano. mm. Entender también mis ciclos. Yo siento que eso fue lo que ¿Volviste a menstruar con todo este volví a proceso? menstruar, te puedo decir que volví a menstruar, no como antes, creo que si menstruo como horas nada más, pero bueno, está bien y es así. Se me fue lo que tiene que ver con el hipotiroidismo, que me habían dicho que era medicado de por vida. Yo tengo Claro. los exámenes de antes y después y no Mm, tomo ninguna pastilla. Te puedo decir que mi piel, mi cabello, todo mejoró un montón. Y también empecé a conectar también con la parte de volver a verme. Sí, yo mm, antes odiaba verme. Entonces ahora es como, bueno, me pongo cositas naturales en mi cabello, en mi piel. Trato de como de ya disfrutar más las cosas mm, y que se sienta como más tranquilo todo. mm, Entonces se fue como, y es lo que sigo haciendo mm. al día de hoy. Tiene que llevar más por ese lado. ¿Qué importancia tiene para vos hablar sobre todo esto, lo que te había pasado con vos misma? Creo que lo más importante es que es como tomar conciencia de que nosotros a veces nos podemos autolastimar Mm, muchísimo. Nosotros nos lastimamos a un nivel que nos hace mucho mal, mm, ¿sí? Y obviamente hay cosas que se sienten mucho más fuertes. Yo, por ejemplo, yo disfrutaba a veces vomitar hasta ver sangre mm, porque yo odiaba cada parte de mi ser mm, y yo disfrutaba el hecho de lastimarme, ¿no? Pero a veces uno a través del placer también se lastima con cosas más sutiles. Entonces, para mí la importancia es generar conciencia de que uno cuando no tiene una mirada o cuando uno no conecta con el amor, uno se llega a lastimar muchísimo, uno llega a mm, transgredirse. Sí, de muchas mm, formas. Las personas podemos sanar de muchas maneras y ayudamos a otras personas a sanar a través de una mirada, a través de una palabra. Entonces, desde mi lugar, si yo a través de una palabra, un lindo comentario, lo puedo hacer porque se lo veo a esa persona, yo lo voy a hacer, lo voy a mm, decir. Y siento que eso puede generar un cambio en una persona, por lo mm, menos sembrar una semillita. Es mm, decir, te sientes el ser más fracasado del planeta o la persona más horrible y obviamente tú en ese momento no te puedes ver de otra forma. Y qué hermoso cuando alguien logra ver más allá de lo que has construido mm. o más allá de una forma, ya sea perfecto o no, a través del éxito o del fracaso. Entonces, para mí es eso. Todos Mm. necesitamos una mirada. Y todos tenemos esa parte autodestructiva también, Sí, ¿no? Que es una posibilidad y no solemos hablar mucho sobre esa parte, ¿no? Entonces, por eso también me parece súper valioso que vos sentiste este llamado, ¿no? De sí. compartirte, porque justo también el trastorno de alimentación me parece que es un tema súper, súper normal en nuestra sociedad, Sí, ¿no? total. Así que te agradezco mucho por contactarme, por esas ganas, ¿no? De mostrarte y ese coraje también. ¿Qué sentís porque vos lograste de salir o por lo menos de mejorar Ujú. muchísimo en este proceso de este trastorno? Yo pude mejorar porque pude salir del entorno en el que yo estaba. Mm, Que el entorno que yo estaba, no importa si era bueno o malo, fue una interpretación mía. Sí, es decir, yo puedo decir que yo decidí encarnar en esa situación para generar esa herida y tener esa interpretación. Entonces, en ese momento para mí no se sintió seguro. Y esto puede pasar en cualquier nivel. No se siente seguro donde naciste, no se siente seguro con las personas con las que estás, no se siente seguro tu familia, tu pareja, no se siente seguro mm, algo.
Algo no se siente seguro. Y para mí fue ese momento. Entonces yo creo que genuinamente yo me llevé a salir de ese Mm. entorno. Y fue saliendo de ese entorno De alguna que forma tus padres te mostraron que también están para vos, ¿no? sí, Que te están cuidando, ¿no? En otro sí, momento de la vida lo lograron, ¿no? totalmente, totalmente. Y cuando hablas con ellos y te das cuenta también de su historia, hay algo que calza, Y, como decir como todo está bien, y ¿sabes? hablaste con ellos sobre todo este proceso. Sí, no, sí, no. Es decir, como que mm, no sé cómo explicarlo. Nunca fue como algo del tema de que, bueno, Claudia sufrió tal cosa. Creo que es un poco como algo que pasó, pero no fue que me senté como a hablar. Siento que hablamos otras cosas a raíz de eso. Mm. Por ejemplo, con mi papá, cuando él me contó su historia, esto de por qué siempre estoy encerrada, porque no sé qué, y que fueron como consecuencias, ¿Y ¿no? vas a mostrar la entrevista a ellos? Ay, no lo sé. Puede ser, puede Qué ser. interesante. Puede ser. Para mí, yo al día de hoy te puedo decir que por mucho tiempo yo quise eliminar esa herida y Mm. el día de hoy es no. Quiero que esa herida esté presente siempre para Ujú. verla. Y si te pones a ver una herida que te lleva a tomar conciencia y a siempre recordar que tienes que cuidarte, qué lindo es Mm. cuidarte, de estar contigo, de buscar cosas que te hagan bien, me parece muy espectacular. Mm. Y ellos fueron parte de eso y estoy Mm. como muy agradecida con ellos y por toda la Mm. historia. Así que sí, puede ser que se las muestre. ¿Qué sentís hoy en día, no? Si en tu adolescencia, cuando brotó todo este proceso con el trastorno y te odiabas, Ujú. si esto es cero, cero ganas de estar presente en este cuerpo, en esta vida, y 10 es puro amor en este cuerpo, ¿dónde te ubicas hoy en día? Hoy te puedo decir que me ubico en un, en un 10. En un En un 10. 10, en un Wow. 10 con sus luces y sombras, con sus altibajos, con mis tiempos, con mis procesos, y esto Mm. soy el día de hoy. Y obviamente a veces me vienen pensamientos de muchísimas cosas, y a Mm. veces me frustran ciertas cosas, pero el día de hoy es como que, mira, ¿sabes qué? A veces estoy triste. Y después como que me recojo y digo, bueno, vamos a hacernos una sopita, vamos a hacer Mm. algo, vamos a hacernos algo rico. Y es aceptarlo. Y es Mm. aceptarlo desde un nivel como más tranquilo. Mm. Ya está, ya lo que está, está. Y Mm. es simplemente no buscar nada más. Es simplemente vivirlo. Y si sigo menstruando, si no sigo menstruando, estaría todo bien. Yo siempre voy a dar lo mejor de mí y no espero que mi cuerpo alcance nada. No espero que mi cuerpo alcance nada. Sí, más bien el día de hoy es seguir dándole al cuerpo. Entonces siento que está bien como está. Mm. Ok. ¿Quieres decir algo a las personas que hoy en día sufren ese trastorno S- de em, alimentación? sí, y yo les puedo decir que lo más importante es conectar con la autocompasión, que se den cuenta que el espacio en donde están al día de hoy, el entorno en el que están, con las personas en las que están, no permite que, que ellas puedan encontrarse a sí mismas para conectar con ese espacio amoroso que se necesita estar con personas lindas y un entorno de seguridad, que si no pueden vincularse con nadie, que se compren un lindo libro y empiecen a tener como un diálogo consigo mismas, Mm. ¿sí? Que empiecen a dudar un poco de esas palabras que siempre nos vienen a la cabeza de que no, de que para qué existimos, para qué estamos, de que nos vemos horrible, que esa es una voz que no tiene nada que ver con la verdadera esencia, ¿sí? Mm. Entonces, yo diría que se lleven a un lugar seguro, irse a un lugar seguro para ellas y que conecten mucho también con la parte espiritual. Mm. Creo que eso es lo que les diría. Ok. Claudia, muchas gracias. Gracias a ti.